para hablar del tema del estrés, cómo nos afecta esto, hoy tenemos como invitado al doctor Rodolfo Rödlin. Ya estuvo en una oportunidad aquí con nosotros. Es profesor titular de farmacología en la Facultad de Medicina. Hoy está como profesor retirado, aunque sigue manteniendo su vinculación con las sociedades científicas y la actividad de investigación. Buenas tardes, doctor Rödlin, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes, Mario, y buenas tardes a tu distinguida audiencia. Te quería consultar, Rodolfo, sobre el tema del estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Cómo se podría definir médicamente y qué consecuencias tiene el estrés en la gente? Existe una definición sintética y que dice que el estrés es la respuesta a una serie de información que esencialmente la has definido previamente, que muy claramente cuando esa información que recibe nuestro sistema nervioso es de violencia, la respuesta es estrés. Digamos, esa es la definición. Estrés es la respuesta del organismo ante determinadas aferencias, que son, las informaciones de violencia en este caso, que claramente promueven, luego de la toma de contacto con nuestra lucidez humana de la situación de violencia, de distintas características, determinados sectores neuronales del sistema nervioso central, no precisamente la corteza se comunica con núcleos más profundos, que se ubican en lo que se denomina anatómicamente a nivel, de hipocampo, y allí este tipo de estímulos que reconocen por nuestra codificación genética de que existe una información del exterior de violencia, desencadenan una respuesta que es una respuesta, diríamos, básica, a través de las conexiones que tienen estas neuronas con otras neuronas y que finalmente van a generar el estímulo fundamentalmente a nivel del hipotálamo y de la glándula hipofisaria, la liberación de sustancias que finalmente, yo diría como concepto más relevante, se va a producir la liberación del ACTH, que es una hormona que produce el estímulo de la corteza suprarrenal, y la liberación, a su vez, en nuestra glándula suprarrenal, de determinadas hormonas. Dentro de ellas la más relevante es un glucocorticoide, que es el cortisol. De esta manera es donde tenemos un eje que es psiconeuroendocrino, que juega un rol clave en el desencadenamiento del fenómeno de estrés, que después tiene impacto en distintos blancos de nuestro organismo. Es decir, que frente a un estímulo que el organismo reconoce como una agresión externa, ¿no es cierto? Frente a esa agresión externa, lo que termino es, a través del sistema nervioso central, por desencadenar un proceso de liberación de hormonas. Esta hormona, la más importante, sería el cortisol, que tiene efectos, ese cortisol. ¿Cuáles serían los efectos del cortisol? ¿Qué es lo que prepara? ¿Qué es la reacción del organismo? El cortisol tiene múltiples tejidos que denominamos tejidos efectores. Dentro de los tejidos efectores del cortisol, uno podría definir como de alta relevancia tejidos efectores dentro del sistema nervioso central, porque hemos dicho que el estímulo externo de agresión genera estos mecanismos que son inicialmente en el sistema nervioso central, que terminan liberando una sustancia que está lejos del sistema nervioso central, que es la glándula suprarrenal, pero aumentan las concentraciones en sangre del cortisol. Y el cortisol es una hormona que tiene la capacidad de poder atravesar lo que separa al sistema nervioso central del resto, que determina el impedimento de que pasen sustancias, la barrera hematoencefálica, pero el cortisol la atraviesa. Y el cortisol ya genera acciones en el sistema nervioso central, pero también genera acciones a nivel
de tejidos periféricos. Dentro del sistema nervioso central se sabe que los glucocorticoides, con el cortisol a la cabeza, producen modificaciones a nivel de la memoria, en aspectos cognitivos y en aspectos de aprendizaje. Y a nivel periférico uno podría decir que dentro de las acciones, que son múltiples, que forman parte de, digamos, de ese circuito de evidencia de estrés, podemos nombrar, por ejemplo, las acciones a nivel gastrointestinal, sobre todo de intestino grueso, promoviendo fenómenos proinflamatorios, digamos, a través del fenómeno inmunológico de los corticoides. Los corticoides generan depresión inmunológica y eso es de altísima relevancia. Es decir, que, digamos, te afecta el estrés, la facultad de poder pensar, aspecto cognitivo, digamos. Deteriora aspectos del pensamiento, y aquí podríamos incorporar para, digamos, que nuestra audiencia, digamos, integre de manera conceptual el estrés. El estrés fue definido como que en función del estímulo estresante, uno puede tener un estímulo en un término muy corto, puede tener en un término en función del tiempo intermedio, o puede ser un estrés permanente, es decir, un estrés crónico. Un gran investigador canadiense fue el que primero investigó y pudo definir estas tres etapas del estrés en función del tiempo de agresión, que fue el gran científico Celly, canadiense, donde él, haciendo experimentos que hoy posiblemente tendrían dificultades en su ejecución, ya que colocaba roedores en la heladera, podía ver la respuesta al estrés del frío y detectó entonces un efecto agudo, un efecto subagudo y un efecto crónico. En el efecto agudo es donde se desencadenan las liberaciones de manera masiva de no solamente el cortisol, sino que hay liberación de otros neurotransmisores, fundamentalmente catecolaminas, lo que tiene alta relevancia en el estrés a nivel cardiovascular, ¿no? La liberación de las catecolaminas de alta relevancia en la función cardíaca y vascular periférica, como así también a nivel del endotelio, la función de plaquetaria. De manera que aparece el estrés también como una respuesta de supervivencia. Luego se mantiene y finalmente, si existe una continuidad del factor agresivo, viene la caída de todos estos fenómenos hasta producirse la muerte. Yo me acuerdo que un profesor de la Facultad de Medicina, con el cual yo hice cursos en medicina legal, en la Facultad de Derecho, paradojalmente, el doctor Viqueira Casal, decía que el organismo, cuando sufría o reconocía una agresión, generaba dos tipos de respuestas, para lo cual tenía todo este aparato de hormonas, ¿no es cierto? La respuesta de la huida o la respuesta del enfrentamiento, el combate. Es decir, que estos procesos que vos mencionás tienen esencialmente la función de activar todas las respuestas de huida o de ataque del organismo sujeto al estrés, ¿no es cierto? Ahora, si esto se prolonga en el tiempo, provoca los deterioros. Vos me dijiste, te provoca deterioros a nivel cognitivo, te provoca deterioros a nivel de la fijación de los conceptos en la memoria, y también te viene apareciendo otros aparatos que no son el sistema nervioso central. Te joroba el aparato digestivo, te joroba el sistema inmunológico. O sea que estas respuestas no son gratuitas, tienen un costo para el organismo. O sea, efectivamente, el estrés genera desórdenes que afectan la salud en función de la intensidad y la extensión del fenómeno estresante. Uno puede llegar a tener un deterioro de menor a mayor grado, con algunas enfermedades fundamentalmente
en condiciones de un estrés muy significativo, de alta relevancia. Podríamos hablar de fenómenos sumamente graves, que los podríamos ir comentando en los distintos blancos. ¿Cuáles serían los más graves, los impactos más graves? Yo creo que podríamos de alguna manera hacer algún comentario inicial que puede pasar a nivel del sistema nervioso central. El estrés fundamentalmente deteriora la memoria. Es decir, que ahí ya tenemos un tema importante, sobre todo la memoria anterógrada, de manera que esto tiene significancia en cuanto a la actividad laboral, en cuanto a la necesidad de estar íntimamente relacionado al aprendizaje, porque se necesita la memoria adecuada para un adecuado aprendizaje, y después, en función de la intensidad del estrés, afectaciones cognitivas y, evidentemente, el alterar nuestra posibilidad de una evaluación adecuada del medio que nos circunda desde el punto de vista de nuestro conocimiento, de la toma de decisiones, digamos, tiene evidentemente esa alteración cognitiva una repercusión muy importante en la vida social de los individuos que tienen una gran afectación a este nivel, que muchas veces, como consecuencia de esta alteración en el sistema nervioso central, en función de características individuales, puede favorecer incorporarse al campo, digamos, de los pacientes deprimidos por fenómenos que sería una depresión, digamos, exógena, pero que tiene alta relevancia, o también en algunos individuos incrementar fenómenos de ansiedad, sí, no dormir, ese tipo de cosas. Insomnio. De esta manera, la afectación en el sistema nervioso central es muy importante para la vida, digamos, cotidiana de relación y a nivel, digamos, laboral. Mira, yo te comento una situación con un pariente político. Es un hombre joven, no llega a tener 40 años, que se desempeña en una consultora financiera internacional. Está viviendo en estos momentos en Londres. Por supuesto, tiene que estar permanentemente haciendo asesoramiento sobre si tal empresa puede recibir un préstamo o no puede recibir un préstamo. Hace una calificación de riesgo de la empresa. Y empieza a tener los siguientes problemas. Empieza a olvidarse cosas. Entonces, se sube al tren y se olvida la computadora en el tren. Sale de la casa y no se lleva la llave. Empieza a vivir la situación del profesor distraído, pero no es que está abstraído en las fórmulas matemáticas, sino que es permanentemente una situación donde ya pierde el control de su propia vida, ¿no? Empieza a tener, como vos decís, también problemas musculares, o sea, está permanentemente contracturado, está permanentemente con dolores, ¿no? Tiene problemas para conciliar el sueño. O sea, esto que vos estás mencionando, uno lo ve en las personas que tiene alrededor, ¿no? Es muy interesante el comentario tuyo, porque a propósito de esa situación, uno entra en el mundo potencialmente de qué terapéutica se podría aplicar en estos casos, ¿no? Es decir, en un caso del individuo, digamos, que está fundamentalmente con problemas de sueño, que está ansioso, y los ansiolíticos, las benzodiazepinas. Los ansiolíticos, además, favorecen el sueño, pero tienen como efecto adverso típico la pérdida, la alteración de la memoria anterógrada. O sea que tenés por un lado, te compensan por un lado, pero te desarman por el otro. Absolutamente. De ahí creo que es muy interesante, como un comentario cuando uno habla de estrés, de que en algunas situaciones, sin ninguna duda, este tipo de medicamentos en función del nivel de ansiedad, eventualmente en función del nivel de insomnio, están bien indicadas.
En general, los ansiolíticos, como un comentario colateral, pueden ser prescriptos, por supuesto, por un médico psiquiatra, pero también por un médico clínico con experiencia en este tipo de patologías. Hoy en día, más de la mitad de los ansiolíticos en el país son prescriptos por médicos clínicos, de manera que en nuestro medio es, digamos, muy común el manejo, llamémosle terapéutico. Después se podría discutir cuán adecuado es el manejo, ¿no? Porque la recomendación de las benzodiazepinas es que debe usarse por un tiempo corto, por una serie de efectos adversos, fundamentalmente el de la pérdida prácticamente de memoria. De manera que en ese sentido, la recomendación en general es que hay programas antiestrés, por un lado, y por otro lado, la recomendación en general de vida saludable, de ambientes saludables desde el punto de vista psicológico, son sumamente importantes. Creo que en nuestra sociedad en este momento, recomendaciones más que terapéuticas, farmacológicas, creo que las otras son muy importantes y se pueden instaurar. Yo en la conversación que habíamos mantenido un poquito antes del programa, vos me comentaste que también hay un impacto muy fuerte, y también lo dijiste acá en el programa, sobre el aparato digestivo. Yo veo que hay mucha gente que a consecuencia de esto tiene problemas de flatulencia, problemas que tienen que ver con diarreas, problemas que tienen que ver con ardores estomacales. Esto también se puede controlar con los ansiolíticos, o es una cuestión que además tiene otras variantes que tiene que tratar el gastroenterólogo. Bueno, primero comentemos que el estrés a nivel gastrointestinal puede a su vez afectar a algunos sectores del tubo digestivo más que otros. Podríamos empezar con la parte terminal, donde hay pacientes que ya tienen ciertos condicionamientos de afectaciones inflamatorias intestinales de intestino grueso. Por ejemplo, colon irritable. Por ejemplo, mayor intensidad de afectación, que es enfermedad de Crohn. Es decir, que en ese tipo de pacientes, procesos estresantes pueden, una situación silente de la enfermedad, despertarse de manera marcada y aguda. Esto a nivel, diríamos, terminal, con alta relevancia y con relativamente frecuencia importante en cualquier población occidental. Por otro lado, a nivel gástrico, está bien demostrado que los fenómenos estresantes pueden, favorecer el incremento de la frecuencia de procesos de inflamación gástrica, fundamentalmente a nivel ulceroso. Es decir, que se puede desencadenar, o si el paciente tiene tendencia al proceso ulceroso, evidentemente hay un riesgo de úlcera a nivel gástrico. Hoy en día, tanto los fenómenos de liberación de protones o de acidez gástrica, existen fármacos que son sumamente eficaces para disminuir ese riesgo. Absolutamente se puede bloquear ese riesgo de tener una úlcera. La terapéutica farmacológica a nivel de intestino grueso es mucho menos eficiente. Depende del paciente y demás, con antiinflamatorios a este nivel. Y con frecuencia se asocian psicofármacos en función del nivel del grado de ansiedad y demás. Con frecuencia se dan benzodiazepinas, pero por el tema de la interrelación del fenómeno de repercusión del estrés a nivel psíquico y lo que estamos viendo a nivel del intestino. O sea que la cosa sí. se pone pesadita, ¿no? Hay algunos pacientes que pueden tener problemas muy significativos, sobre todo a nivel de intestino grueso, por fenómenos de estrés. Sí. Rodolfo, uno de los temas que más preocupan acá en respecto al intestino grueso es el famoso cáncer de colon, que es los hombres, los varones nos morimos de cáncer de colon, ¿no? En general. ¿Qué factor, qué influencia puede tener el estrés en el desarrollo de las neoplasias, los cánceres? Está totalmente demostrado actualmente
sobre todo por los estudios de los últimos 20 años, de la relevancia que hay entre situaciones de estrés y determinados cánceres. De manera que eso se sabe que el estrés favorece, el estado de estrés favorece la aparición de determinados cánceres. Fundamentalmente uno podría hablar que hay demostración suficiente en el cáncer de mama en la mujer. El estrés y la depresión son factores importantes en favorecer la aparición del cáncer de mama. Pero en términos generales, el estrés produce una disminución del aparato inmunológico, y aquellos cánceres que de alguna manera son más inmunodependientes, un ejemplo típico podría ser el melanoma, pero hay otros cánceres que cada día se están determinando, subtipos de cánceres, cada día se conocen más los subtipos en función a las características genéticas de los cánceres. En realidad uno habla de cáncer, pero no es una única enfermedad. En realidad cada cáncer es una enfermedad. Entonces son cientos de enfermedades que tienen determinadas características, digamos, comunes, que hacen que uno diga que es cáncer. Pero el manejo, la biología de esos cánceres y el manejo terapéutico difieren absolutamente, y en los últimos años el avance de los conocimientos inmunológicos han permitido avanzar sustancialmente en buscar y en encontrar moléculas que buscan blancos terapéuticos relacionados a estimular la inmunidad. Es decir que una mujer que, por ejemplo, sufre situaciones de agresión laboral, de acoso, es más proclive a contraer un cáncer de mama que otra mujer que está viviendo en una situación de tranquilidad. Bueno, uno podría, no hay estudios tan puntuales sobre todos los aspectos que vos comentaste, pero sí se sabe que las mujeres para determinado tipo de cáncer, como el ejemplo fue el cáncer de mama, que desarrollan un cuadro depresivo en función de distintos factores, y algunas veces estos factores son fenómenos de estrés, que algunos de ellos pueden ser dados por los hechos que vos comentaste, se sabe que hay una mayor probabilidad de cáncer de mama. Eso es un tema para tenerlo en cuenta, ¿no? Y para que lo tenga en cuenta la audiencia, lo que significa vivir en un clima agresivo para la salud. Y también hay una cosa que es común. Yo me acuerdo, yo estuve en situaciones de gran estrés laboral por razones que tenían que ver con juicios muy importantes o funciones en un momento determinado que tenían demandaban un gran esfuerzo de mi parte y del equipo de personas que colaboraban conmigo, y para bajar el estado de ansiedad empezaba a fumar. Llegué a fumar 2 paquetes de cigarrillos por día. Y también, como uno tiene insomnio, empieza con el whisky o con el coñac. Esto desde el punto de vista de la salud, ¿qué impacto tiene la combinación del estrés con estos elementos? ¿Cómo lo ves vos como médico? Bueno, yo en algún comentario en el transcurso de la charla comenté que promover vida saludable es importante en general, y yo diría que en particular en condiciones de estrés. De manera que dentro de la vida saludable uno podría, comenzar diciendo que hay que regular la ingesta de sal, ¿no? En eso hemos avanzado socialmente. Hoy hay que pedir la sal en un restaurante porque uno no la tiene a disposición en general. Y eso disminuye la carga de sal, que eso genera aumento eventual en algunos pacientes más que en otros, que son los que son sal dependientes de la presión arterial, ni que hablar de si el paciente es hipertenso, que entre paréntesis no hemos tocado el tema, pero los fenómenos de estrés
tienen alta repercusión potencial en algunos pacientes, pero siempre hay participación del aparato cardiovascular, ¿no? El estrés a nivel cardiovascular es sumamente, digamos, importante, no solamente por la liberación, digamos, de cortisol, sino la liberación de un neurotransmisor. No solamente tenemos el tema del estrés que nace en el hipocampo, sino que también se produce un incremento de toda la actividad de otro sector del sistema nervioso autónomo que regula las funciones viscerales, y dentro de ellos el sistema nervioso autónomo simpático, que inerva en gran medida el nódulo sinusal, donde determina la frecuencia cardíaca, inerva nuestras arterias, y la noradrenalina, cuando se descarga, produce vasoconstricción. Entonces el estrés produce aumento de la frecuencia cardíaca e hipertensión arterial. Pero en condiciones más intensas y prolongadas de estrés, la descarga de catecolaminas puede determinar fenómenos arrítmicos. También las catecolaminas favorecen la agregación de las plaquetas que están dentro de nuestra sangre, participando, cuando se activan, de empezar a iniciar el coágulo. Y entonces se puede producir un infarto agudo de miocardio. O sea que te estás comprando un excelente accidente cerebrovascular. Fundamentalmente, cardiovascular. Fundamentalmente el infarto, ¿no? El infarto agudo de miocardio. Y uno podría hablar, por ejemplo, el estrés agudo, ¿no? Que más agudo, que creo que ese ejemplo casi no hay, es cuando se va a patear un penal. Pacientes que están predispuestos, que tienen condiciones previas y demás, la descarga masiva de catecolaminas, que es parte del estrés, antes de ver digamos, el gol o que ataje el arquero, puede tener un infarto con muerte súbita. Eso está digamos, publicado, y se sabe que ocurre con mayor frecuencia estos casos ante eventos muy significativos de finales de campeonato, etcétera, ¿no? Pero no me querría ir del todo y volver a tu pregunta. El tema de cómo el consumo de alcohol, bueno, el tema consumo es de tabaco. Vida saludable, dije sal. Después es muy importante, en general, la dieta, ¿no? Digamos, la dieta saludable, y ahí hay que disminuir también los lípidos saturados, las grasas saturadas, de manera que después, actividad física. Es fundamental actividad física. Y es muy importante eventualmente encontrar tiempos para relajar el músculo esquelético, ¿no? Relajar el músculo esquelético es muy importante, que eso también ayuda a situaciones de contracturas, de dolores, es que es muy común estas contracturas por, digamos, consecuencia de una situación de estrés. Y si a eso se le agrega la incorporación de nicotina, que tiene efectos importantes, no solamente a nivel de la vía aérea, y a nivel cardiovascular, y a nivel de vía aérea es el acto más de fumar por los hidrocarburos policíclicos, que son tóxicos para la vía aérea, son cancerígenos. Hay efecto depresor sobre el fenómeno inmunológico, de manera que no es muy recomendable para esa situación de estrés fumar. Y el etanol, fumar, bueno, estás comprando un conflicto. Y el etanol, yo diría que, como decía el maestro Favaloro, más allá que se puede llegar a discutir en la actualidad si un vaso de vino tinto por día mejora algunos aspectos de salud, yo creo que esa ingesta de etanol no tiene marcados efectos deleterios, y acá hago un comentario en general, que como farmacólogo lo tenemos totalmente claro, y que es que los efectos son en función de la dosis. Es decir, que el efecto deleterio de lo que fuere es en función de la dosis. Por lo tanto, una copa de digamos, con etanol incluido, de un buen vino tinto argentino, creo que sigue siendo recomendable. Sí, pero para combatir el tedio vital, como decía Marañón, no para seguir viviendo frente a situaciones de estrés.
Rodolfo, hay un punto que generalmente se soslaya, pero que está presente. Es decir, ¿cómo afecta el estrés nuestra vida sexual? Ahí creo que apelaría en este momento a un amigo. Hay muchos distinguidos colegas que saben mucho de sexología, que es el doctor Jorge Franco, pero está totalmente, digamos, demostrado la relevancia del sistema nervioso autónomo en la posibilidad, digamos, sobre todo de la función eréctil, ¿no es cierto? Donde ahí hay una relación entre la función del sistema nervioso y la posibilidad de la activación de neuronas que llevan como neurotransmisor a un gas que es el óxido nítrico, ¿no es cierto? Por eso el incremento del óxido nítrico, que es disminuyendo su metabolización, ha sido el gran éxito de lo que podemos nombrar, porque es muy conocido, del Viagra, porque lo que hace es inhibir la desaparición del gas, y esto genera el efecto, digamos, a nivel vascular, produciendo un fenómeno de incremento de la vasodilatación de los cuerpos cavernosos con la ingurgitación venosa y el incremento de la consistencia peniana. Pero evidentemente es la neurotransmisión la que tiene alta relevancia en el tema fundamentalmente de la erección. Y un ejemplo típico opuesto sería cuando hay un deterioro de esta inervación, que es en algunos de los pacientes diabéticos. La diabetes produce neuropatía, y muchas veces esta alteración de los nervios periféricos en ese sector orgánico puede llevar, digamos, a una situación que uno lo define como impotencia, pero digamos, ¿el estrés te puede provocar una situación de impotencia? Pero es por un tema psicológico, digamos. No un tema fisiológico, sería un tema como consecuencia psicológico. En general, uno cuando va a ver al médico, al clínico o al especialista, ¿no? Le dice, bueno, para estresarse usted tiene que largar todo, como irse 20 días a Capri, y pensar en qué sé yo, en meditación zen. Yo tengo que decir, mire, doctor, yo no me puedo ir, tengo que trabajar todos los días, tengo compromisos, ¿Cómo hago para convivir con mi estrés? ¿Qué recomendaciones me darías vos? Bueno, yo creo que, digamos, yo no soy un experto en tratamiento de estrés, pero digamos, lo que indican las recomendaciones de autores que escriben sobre este tema, indican lo que vuelvo a repetir. Por un lado, la vida saludable, pero aquí vos me estás preguntando qué hago, y aquí creo que es muy importante la toma, digamos, de decisión, digamos, de conducta, de nosotros mal, de nosotros estresados, de nosotros más menos deprimidos, de nosotros más menos ansiosos. Estoy dando los componentes, digamos, sobre el sistema nervioso central, con problemas de memoria, más menos con problemas gastrointestinales, cardiovasculares, no sabemos los inmunológicos, pero nos damos cuenta de que estamos mal. Y yo creo que en ese sentido, la toma de decisión de buscar ambientes, no el environment, ¿no? El ambiente que nos rodea, a nivel laboral, digamos, que cómo podemos de alguna manera mejorar eso, que no es tan fácil, pero sí podemos mejorar nuestro tiempo ocioso. Yo creo que es muy importante en el tiempo ocioso, eventualmente uno puede tomar la decisión de hacer en lugares muy pequeños, donde fuere, en su propia casa, cierta actividad física, que eso está muy bien definido, cómo se pueden hacer movimientos, ejercicios de relajación muscular,
lecturas adecuadas, es muy importante dentro de estos programas de tratar el estrés, la concentración profunda, muy parecido a la meditación de tipo oriental, pero que el hecho de aislarse la mente del problema que nos acosa permanentemente es la mejor recomendación. O sea, de salir de la rumiación permanente del problema. Salir del problema. Y uno tiene que tener la inteligencia de salir. Eso es parte de la resistencia o resiliencia ante esta situación. Es la gran recomendación. Y yo creo que eso se puede. Y también, bueno, ayer un amigo me dijo, por este tema, estoy deprimido. Uh-huh. Y es un amigo común, ¿eh? Sí. Y le dije, esto lo vamos a superar. Hay que superar. Hay que superar y hay que superar. Yo creo que acá lo que hemos perdido un poco es el arte de vivir. Hemos perdido la conciencia del arte de vivir. Hemos caído en una especie de excitación de las peores pasiones, la codicia, la ambición, el odio, la envidia, todas esas cosas con las que lamentablemente se maneja la propaganda política. Porque quiero volver un poquito al punto. O sea, la propaganda política, como sabemos, apela a lo peor que nosotros tenemos, no va a apelar a los ¿por qué? Porque las bajas pasiones son las que inmediatamente se traducen en la acción política. En cambio, lo otro obliga a una elaboración más profunda. No es que no se pueda tener acción a través no de las pasiones, sino de la razón, pero cuesta más motivar a la gente a través de eso. Y como en general se busca el camino del menor esfuerzo, se apela a todo esto para actuar de esa manera. Uno tiene que ser, en ese sentido, una especie de resistente, ¿no? De hacer una tarea partisana en esta lucha por recuperar el arte de vivir y recuperar la libertad de pensamiento y recuperar su integridad física, psicológica y social. Por eso, sí. No, un pequeño comentario que adhiriendo y diríamos reforzando, yo creo que nuestra vida, que es yo creo esencialmente gregaria, de poder compartir con amigos buenos momentos, con la posibilidad de salirse del tema que nos acosa, que nos abruma, que es la violencia de lo que estamos viviendo en el exterior nuestro, más lo que cada uno de nosotros cree que es más o menos violento. Ayer, por ejemplo, nos reunimos la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Farmacología Clínica, y si yo digo qué fue lo más lindo, no fue la reunión académica, profesional, que fue interesante. Lo más lindo fue cuando nos reímos juntos a través de comentarios de la vida de cada uno, y fue muy grato, ¿no? Vivir el momento grato con amigos.